Tú también tuviste 20 años alguna vez. Mirabas ingenuamente a los ojos de chicas mucho más allá de tu alcance. Aquellas que estaban fuera de todas esas historias, donde un chico común y corriente, de manera inexplicable y con su normalidad, atrae a la chica más deseada y hermosa, mientras docenas de chicos mucho más interesantes y atractivos que él sufren fracasos. Seguramente viviste todas esas historias contigo mismo, ya sea en la universidad, en un trabajo a tiempo parcial o en alguna reunión con amigos. Joven, enamorado y abierto, a veces te quedabas parado, escuchando atentamente si ella venía, si era su voz. Como un cuchillo, la comprensión atravesaba tu corazón al darte cuenta de que estaba hablando con otro. A veces podías conformarte por un tiempo, entender que nunca la alcanzarías, e incluso por un periodo indefinido lograbas apaciguar tu mente inflamada. Pero el inquieto fugitivo hacia la felicidad dentro de ti siempre escarbaba un agujero en tu corazón e intentaba escapar, directo hacia lo inaudito y evidentemente condenado al fracaso. Correr para arder, correr para ser destruido, desilusionado y condenado, directo hacia el punto gordo final, donde no hay vuelta atrás, donde todo termina de manera irrevocable. Hiciste todo eso y una vez más encontraste en ti mismo senderos borrados que conducen de vuelta a la estúpida incertidumbre, a la espera y al temblor. Pero a veces, esos caminos pueden llevarte al verdadero infierno. Yo también fui así, y sé perfectamente lo que siente una persona al pasar por algo así. Por lo tanto, hablar sobre mi motivación o acciones no tiene sentido. Casi siempre fui impulsado por impulsos no racionales. Aunque para ser completamente honesto, como si fuera adicto, me impulsaba el deseo de experimentar nuevamente esa sensación de que la luz de la eternidad caía precisamente sobre ti. Esa luz que, a pesar de todos los obstáculos y la complejidad de la vida, encontró mi corazón y lo calentó. Me gustaba esa elección, su presencia inexplicable en mi vida, y el estado con el que ella me dotaba. Como si toda mi vida hasta ese encuentro fuera solo un pequeño prólogo, hacia algo infinitamente más grande y significativo. A los 20 años, después de cerrar la sesión de verano, unos conocidos me ofrecieron trabajo en un local de comida rápida en el centro de nuestra ciudad. Freír papas, armar hamburguesas y nada más. El trabajo era bastante sencillo, jornada laboral completa, salario modesto y un montón de estudiantes torpes trabajando a mi alrededor. Memorizar la secuencia de montaje de las hamburguesas no fue difícil, y en apenas una semana, la pasantía se convirtió en turnos completos. 3 personas en la cocina, 2 en las cajas y un administrador. Todos éramos más o menos de la misma edad, excepto la administradora, que rondaba los 25 años. Me bastó con echarle un vistazo a sus ojos para experimentar el arrebato de un enamoramiento infantil del que hablé antes. Esta sensación rozaba el horror, al darme cuenta de mi insignificancia y banalidad. Ni siquiera podía entablar una conversación decente con ella. Solo respondía de manera monosilábica cuando se trataba de trabajo. En los momentos en que el establecimiento cerraba y todos charlaban con naturalidad, procuraba mantenerme lo más alejado posible de ella para evitar hablar innecesariamente con ella. Todos estos sentimientos parecieron surgir en un solo día, borrando a la persona que solía ser y convirtiéndome en alguien obsesionado con ella. Todo el tiempo en el trabajo pensaba solo en ella. Al llegar a casa después de días agotadores llenos de trabajo, no podía conciliar el sueño por el deseo de volver al trabajo solo para verla de nuevo. Ya no había vida para mí. Ella era toda mi vida. Esto empezó a tomar formas cada vez más distorsionadas. Al principio, los fines de semana cuando iba al supermercado, mi diálogo interno se centraba en qué productos le gustarían a ella. Mis manos elegían las frutas de los estantes y las palpaban en busca de cualquier irregularidad o defecto. Todo debía ser perfecto, como si fueran productos para ella. Al llegar a casa, ponía la mesa para 2 personas y cortando elegantemente las frutas,
Las comía acompañadas de vino. Trataba de intensificar los sabores, haciendo que el placer de la comida fuera más fuerte, como si se lo estuviera presentando a ella. Pero esas reuniones resultaron no ser suficientes. Después de un mes trabajando allí, dejé de tomar días libres por completo solo para verla todo el tiempo. Mi vida se dio vuelta de arriba a abajo, y todo lo que solía ser antes de conocerla se desvaneció en un instante. Las antiguas actividades deportivas, tocar la guitarra y las prácticas de sueños lúcidos desaparecieron por completo de mi vida. Simplemente no había tiempo para ellas. No podía concentrarme ni siquiera en las simples flexiones por la mañana, y mucho menos en la concentración prolongada antes de dormir en un intento de entrar en sueños lúcidos. Esta nueva y loca rutina se convirtió en la realidad, un temblor reverente de enamoramiento y un constante anhelo de esa sensación interior. Un calor pegajoso en el corazón que se convertía en una suave paz, alegría y esperanza, como si todo se arreglaría pronto, como si así debiera ser. La corrección de lo que estaba sucediendo, en lo que me convencía constantemente, y las efímeras emociones de las breves conversaciones con ella en ese momento me impulsaban. Comencé a pensar que esto funcionaba y sentía cierta simpatía. A veces hablábamos más de lo habitual, ella se reía de mis bromas y cooperaba de manera no verbal. Convencerme de que le gustaba ya no era una tarea imposible. La suerte y las circunstancias estaban a mi favor. Cada día se presentaba una oportunidad conveniente para interactuar. En algún lugar ella encontraba tiempo para mí. A veces la arrancaba de su rutina. Todo esto me permitía flotar sobre el mundo y luego caía. Caía cuando veía cómo después del trabajo alguien llegaba por ella en un coche caro. Cuando escuchaba cómo llegaban mensajes a su WhatsApp, caía al oír cómo se reía hablando por teléfono con alguien. No sentía celos. Estaba en una especie de parálisis previa a la muerte. Hace un momento todo estaba bien, y ahora mi mundo se desmoronaba. Una vez, durante la llegada habitual de un coche caro, le pregunté con indiferencia, ¿es tu novio? A lo que escuché una risa alegre y un no. Esto volvía a infundir esperanza, y yo seguía viviendo condicionalmente. El verano cruzó su formal ecuador, y tanto mis colegas de trabajo como yo teníamos la sensación no expresada de que si no íbamos a alguna vacación ahora, el verano podría considerarse perdido. A pesar de que perseguía el trabajo diario para no perder de vista a ella, mi cuerpo decía lo contrario. El estar de pie todos los días durante 12 horas empezaba a hacerse notar, y sin darme cuenta, comencé a unirme a los demás sobre las vacaciones. Nuestros 2 turnos se dividieron en horarios, y mis vacaciones cayeron en la próxima semana. Cuando todo quedó finalmente confirmado, la administradora me llamó. Se interesó por qué haría durante mis vacaciones, y al escuchar nada, sugirió ir con ella al pueblo por 3 días. Asados, baños en el lago y cerveza. Estaba tan feliz que simplemente no podía creer mis oídos. Si los signos existen, se parecen precisamente a esto. El destino me besaba directamente en la frente, bendiciéndome, haciéndome elegido. Acepté sin la menor duda, y ahora entiendo que fue el error más grande de mi vida. Y todas mis ideas sobre la bendición del destino fueron la más cruel ironía que la vida pudo haber concebido. Probablemente ese fue el último día normal de mi vida. El viaje al que accedí estaba programado para el viernes. Después de una semana insoportable de espera, finalmente reuní mis cosas y me dirigí al lugar acordado para encontrarnos. Un pequeño espacio cerca de la estación, que solía ser una parada de autobús de una ruta que ya no operaba. Todos sabían que era la 3, así que era más fácil encontrarse allí que dentro de la estación llena de gente inquieta. Cuando llegué a la 3, ella ya estaba allí. Me sentí vulnerable y de repente comprendí la extrañeza de la situación. Ella era el ideal absoluto de la belleza femenina, mientras que yo, flaco, cubierto de granos,
bajo y absolutamente insignificante, incluso después de mirarme en el espejo durante mucho tiempo, no podría encontrar ni una característica distintiva no despectiva. Así que al llamarme a mí mismo normal, me estoy haciendo un descuento sin precedentes. Revelaciones similares ya me habían alcanzado antes, pero las ahuyentaba como si fueran moscas molestas, sin darme cuenta de la ironía de tal comparación. Tal vez creía en ese amor tan esperado, o tal vez era más fácil engañarme, continuando alimentando la dicha del enamoramiento. Ahora es difícil decir con certeza, pero quiero creer que de alguna manera entendía la realidad de la situación. Nos saludamos, y ella me miró de reojo. «Mi novio ya viene, nos recogerá pronto», dijo ella. «¿Tu novio?», murmuré perplejo. Esto me hirió en un lugar más delicado que el alma o el corazón. Me sentía tan roto. La pequeña bolsa en mi hombro se volvía más pesada que 1000 toneladas y se arrastraba hacia el suelo. En ese momento, preferiría haberme ido a algún lugar muy profundo bajo tierra, solo para que nadie me viera. Las personas que pasaban a lo lejos en la estación parecían verlo también. Sus rostros habituales se volvieron disgustados en un instante y parecía que hace un minuto tenía una oportunidad. Pero ahora todo se había perdido y se estaban dispersando. Se iban de vuelta a sus distantes ciudades y hogares, que permanecerían desconocidos para mí para siempre. Sentía como la vida, junto con ellos, comenzaba a darme la espalda. Me resultaba desagradable a mí mismo. Después de luchar contra mí mismo por un tiempo, pregunté, «¿Quién más vendrá?» «Bueno, solo nosotros», dijo ella con alegría. «No te preocupes, mi Keanu es muy divertido, seguro se llevarán bien». «¿Keanu?», lo llamaban como a mí, y no podía imaginar algo más desagradable hasta ese momento, hasta ese instante en que él se acercó. Me bastó con una mirada para darme cuenta de que estaba ante una verdadera escoria. Antes de salir completamente del coche, aspiró ruidosamente por la nariz y luego escupió hacia un lado, mirando despectivamente a su alrededor. Al verme, extendió la mano. «Keanu», se presentó. «Keanu», me presenté. «¿Qué pasa, Keanu?», preguntó con sarcasmo. En ese momento ella intervino, balbuceando infantilmente a su alrededor. «Keanu, a él también lo llaman Keanu. ¿Qué te pasa? Te lo dije», dijo ella tratando de calmarlo. «Ah», él gruñó con irritación sin ocultarla. «Bien, carga tus cosas y vámonos. Todavía tengo mucho que hacer». Cuando me subí al coche, de inmediato sentí un olor desagradable, como el que suele haber en los vestuarios: sudor, pubertad y abundante desodorante. Me senté en la parte trasera y veía constantemente su cabeza girando, su mirada intensa, expresión burlona en el rostro. Giraba la cabeza como si estuviéramos huyendo de alguien y conducía más o menos de la misma manera. Siempre presionaba el acelerador a fondo y pasaba los semáforos en rojo. Ella estaba en el asiento del pasajero repitiendo constantemente «¿Keanu?», como una niña, regañándolo por su peligrosa conducción, y él solo sonreía. Durante todo el viaje, desde que lo vi, estuve en un estado de estupor. Durante la primera hora aún podía reconocer los paisajes por la ventana, pero muy pronto dejé de distinguirlos por completo. Lo que estaba sucediendo era algo surrealista. Ese loco al volante girando la cabeza de manera antinatural. Ella se había convertido en una especie de tonta que balbuceaba sin parar con él, y yo, que no entendía cómo terminé en esta compañía, y lo más importante, ¿qué estaba esperando? La pregunta gradualmente comenzó a apretarme, y luego apretó mi garganta, sin permitirme respirar completamente. Me parecía que este viaje nunca iba a terminar, y seguiríamos en esta montaña rusa de un viaje semi-idiota a ninguna parte, hasta que todo a nuestro alrededor, como una película de celuloide por la fricción, se quemara con manchas chamuscadas. «Llegamos», dijo Keanu con voz pomposa apagando el motor. «¿Cómo dormiste?», preguntó ella, girándose en el asiento delantero. «¿Dormí?». Puedo jurar que no cerré los ojos ni por un segundo,
y ya era de noche a mi alrededor. Estábamos en un oscuro pueblo cerca de una casa débilmente iluminada. Solo se escuchaba el canto de los insectos, que reinaban sobre la naturaleza circundante. No tenía ninguna comprensión de lo que estaba sucediendo. Solo miraba sin pensar en la oscuridad. Cerca se veían un par de casitas, que la oscuridad circundante, ya saciada, dejaba en la tenue luz de la noche. Pero detrás de ellas estaba esa noche rural, a la que ni siquiera valía la pena asomarse. Mientras sacaban cosas del maletero, chirrió la puerta del cercano caserío. Un pequeño contorno se movía lentamente, balanceándose de un lado a otro. «¡Ah!», exclamó alegremente ella. «Oh, ¿por qué tan tarde?», dijo la anciana. «Los estaba esperando todo el día, preparé algo, pero ya se enfrió. ¿Por qué tardaron tanto?», murmuraba para sí misma. «Oh, abuela, apenas pudimos. El camino fue difícil. Yo aquí organicé la colada. Pensé que ya no vendrían. Oh, ¿y dónde está mi Keanu? Mi conejito, ¿cómo estás, nieto?», dijo ella. Y se aferró al Keanu que se acercaba con las bolsas. Ni siquiera me presentaron, como si yo no existiera en absoluto. En su turno de saludos, se dirigieron hacia la casa, y yo silenciosamente fui tras ellos. Solo en el patio la frase «¿Y quién es este?», me sacó del aturdimiento. «Este es Keanu, abuela. Será nuestro huésped», dijo ella, a lo que el Keanu de ellos, que estaba de pie junto a ellos, hizo una extraña mueca. Todo lo que estaba sucediendo se volvía cada vez más extraño. Originalmente, solo debían estar mis colegas de trabajo, pero resultó que estaba esa anciana y su Keanu, del cual estaba empezando a sentir náuseas en el sentido literal de la palabra. Ahora comenzaba a entender por qué en su auto había tantos olores diferentes. Él intentaba disfrazar el hedor que emanaba de él. Un olor agrio y dulzón, algún eterno sudor que cubría otro sudor, y detrás de él, otro más. Realmente olía mal, y parado en el patio del pueblo, lejos de la masa de olores urbanos, empecé a percibirlo claramente. La abuela de ella comenzó a mirarme fijamente. Había algo malévolo en sus ojos, pero al mismo tiempo asustado. Algo así se puede encontrar en los habitantes de los pueblos, pero aquí era algo diferente. Esta mirada era más bien de desilusión. Luego, interrumpiendo formalmente la atmósfera amistosa, agarró al objeto de mi amor y la llevó arrastrándola dentro de la casa. El patio era pequeño. Junto a la casa principal había una cocina de verano, una perrera silenciosa con una cadena y un collar vacío al lado, un sendero que se dirigía detrás de la casa hacia algo parecido a un jardín o huerto, y un granero al final del patio. La casa era una construcción clásica de troncos de madera, algo que se había vuelto raro últimamente. Mirándola, sentía algo mítico, como si hubiera escapado de algún cuento de hadas. Me sentía tan incómodo en este patio, que no podía encontrar un lugar para mí. Mientras tanto, su Keanu estaba devorando sin miramientos en la cocina de verano. Lo veía a través de una pequeña ventana, parado cerca de la casa. Frente a él había una sartén llena de panqueques y un tazón de crema agria. Los sumergía uno tras otro en la crema agria y se los metía en la boca, a veces ni siquiera intentando ver lo que estaba comiendo. A veces se le caían de la boca, manchando su traje deportivo, y él solo continuaba metiendo más. Cuando su boca finalmente se llenó, comenzó a exprimirlos con los dedos. En ese momento, ella me llamó. «Oh, escucha, hay un asunto aquí. Tenemos que ir a buscar medicinas para la abuela. Probablemente volvamos mañana, así que quédate». Antes de que ella pudiera terminar, yo interrumpí a ella y dije decididamente: «No, yo también iré. Probablemente no podré hacerte compañía. Recordé que...». Me trabé mientras improvisaba sobre la marcha. Recordé que mi amigo de San Petersburgo vendrá, me lo había dicho, pero me ocupé tanto que se me olvidó por completo, y además surgió este contratiempo con el viaje. Continué inventando apresuradamente. «Bueno,
Iremos a buscarte mañana y Keanu te llevará de vuelta. De todos modos no se quedará, dijo ella. Pero en realidad no puedo. Prefiero regresar hoy mismo. Así podré pasar un par de días más con mi amigo. Él llegará en cualquier momento, dije con un tono más decidido. En ese momento, ella me miró de una manera muy inusual. Inclinando la cabeza hacia adelante, ella me miraba a los ojos y parecía que decía algo en silencio. Su mirada era oscura y no amigable. No pude soportarlo y bajé la mirada. Se produjo un incómodo silencio. Miraba al suelo y sentía que ella estaba de pie y me observaba. Junto a la cocina de verano se escuchaba el sonido de Keanu comiendo sin parar. Después de esta pausa, ella se fue al interior de la casa sin decir nada. Luego, la ventana en la esquina se abrió y se encendió la luz en ella. Justo debajo de la luz vi un banco y fui allí solo para no escuchar cómo su novio devoraba sin cesar. Este fue quizás uno de los episodios más extraños de mi vida. La ridiculez de la situación me hacía hundir la cabeza en los hombros, tratando de esconderme de esta vergonzosa incomodidad. Sentado en el banco, de vez en cuando escuchaba con la oreja el sonido de Keanu proveniente de la cocina de verano. Era tan fuerte que ahogaba los sonidos de los insectos nocturnos. En un intento de pasar el tiempo, saqué el teléfono y empecé a escribirles a mis colegas del trabajo por no tener nada mejor que hacer. El chat cobró vida y los mensajes caían uno tras otro. Alguien enviaba fotos de sus vacaciones, otros ponían emojis, y yo en medio de la corriente de mensajes lancé mi pregunta. Bueno, ¿y por qué ninguno de ustedes vino? Los mensajes se acumularon uno tras otro. ¿A dónde? Mientras yo seguía tratando de entender lo que estaba sucediendo. Desde detrás de la ventana se filtró una conversación apagada. Ella hablaba con su abuela. Estaban en algún lugar dentro de la casa, y solo fragmentos de su conversación llegaban hasta mí. «Eres una completa tonta», dijo la anciana con malicia. «Bueno, va», dijo ella con compasión en su voz. «¿A quién trajiste? Te estoy preguntando». «Va, escucha, hice todo como dijiste. Bestia, no hay palabras». «Todo saldrá bien, te lo prometo», volvió a decir ella suplicante. Tenía la sensación de que estaban discutiendo y por alguna razón me parecía que era por mi culpa, aunque no tenía nada que ver con ellos. Era un misterio para mí. Mirando el teléfono, seguí escuchando fragmentos de la conversación. Hablaban cada vez más alto, y eso empezó a asustarme. En el chat pregunté, «Ella nos invitó a todos a su casa de campo para el fin de semana, y acabamos de llegar. Pensé que estarían aquí». Lo que sucedió a continuación me dejó en shock. «¿De qué estás hablando?» «Ella estuvo todo el día con nosotros en el trabajo hoy». «Sí, claro. Hoy hicimos las compras, ¿olvidaste?» Y luego un montón de emojis de perplejidad. Miré el chat completamente desconcertado. Y luego, como prueba, una cajera envió una foto donde estaban tomando café por la mañana en la pausa, y ahí estaba ella. Y en cuanto intenté levantarme, desde la ventana detrás de mí resonó un grito malicioso. «¡Animal!». De repente mi cabeza, espalda y cuello fueron atravesados por un dolor insoportable. Sentí que me arrancaban toda la piel de golpe. Hervía. Mucha agua hirviendo me la arrojaron desde la ventana. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía gritar. Solo intentaba desesperadamente tomar aire con la boca en un intento de enfriarme desde adentro. En un momento, todo mi cuerpo se convirtió en dolor, desde la cabeza hasta los pies. A la izquierda brillaba un enorme recipiente reflejando la luz de la luna, y entonces ella corrió hacia mí. «¡Ay, ay! El tazón se cayó». «Dios mío, rápido, necesitas ir adentro, quítate la ropa», repetía ella. Luego se escuchó la voz de la anciana. «Se ha ido tanta agua», dijo la anciana decepcionada. Me llevaron del brazo, y la conciencia se fue alejando gradualmente. Veía patrones extraños en el suelo y muchas velas. Luego comenzaron a desvestirme y después dejé de entender algo y perdí el conocimiento. Me desperté por la mañana
y mi primer pensamiento fue que habría sido mejor no despertarme. Un dolor infinito recorría todo mi ser. Estaba acostado boca arriba y no podía moverme. Me envolvieron en una sábana. Mis fosas nasales captaban el olor de la crema agria y, al intentar moverme, sentía su chapoteo debajo de mí. Me sentía tan repulsivo, un dolor omnipresente, la incapacidad de moverme y una sustancia pegajosa alrededor. Todo esto me hizo gemir involuntariamente. «¿Por qué estás lloriqueando? Despierta, Keanu», dijo la anciana entrando en la habitación. «Quédate quieto y no te muevas, o la crema agria se escurrirá. Preferiría ir al hospital». «¿Qué hospital?». La anciana se rió. «Ni siquiera puedes levantarte. Toda la piel de tu espalda se ha hinchado. Agradece que te dejaron aquí. De lo contrario, nadie te habría ayudado. Déjame llamar a casa. Quiero avisarles a mis padres», dije. «Habla más bajo, te digo, despertarás a Keanu», susurró la anciana. «Cuando ella vuelva, te dará el teléfono, pero yo no entiendo nada de eso, y ni siquiera quiero tocarlo», dijo la anciana, y salió de la habitación. Mirando a través de la rendija de la puerta, esperaba que la anciana volviera, pero no la vi en ningún momento. Con esta expectativa, me sumergí nuevamente en el sueño. Me desperté cuando ya estaba oscuro, debido a que la anciana me zarandeaba. «Toma, bebe», dijo ella, y acercó una taza a mi rostro. Una sed increíble me dominó y, sin pensarlo, di un sorbo, después de lo cual escupí instantáneamente. Era como tierra diluida en agua, amarga y empalagosa. «Bebe, te digo», dijo la anciana a través de los dientes. Nuevamente acercó la taza a mis labios e intentó hacerme beber de eso. Pero yo no cedía, y apretando los labios, giraba la cabeza, lo que provocó que la mayor parte del contenido se derramara en la cama. «Bueno, si no quieres hacerlo de buena manera, lo haremos de la mala», dijo la anciana y salió. Pensé que regresaría pronto y buscaría algo para abrir mi boca, vertiendo esa tierra líquida en ella, pero no volvió. En esa expectativa volví a caer en un sueño, solo que esta vez plagado de pesadillas. En una de ellas, Keanu vino y sumergió sus panqueques en la crema agria con la que me untaron. Él también comía de manera repugnante, perdiendo pedazos enteros sin masticar de su boca, y caían sobre mí, pegándose a mi cuerpo. Luego, la anciana lo llevó fuera de la habitación tomándolo de la mano, y ella misma, sentándose junto al espejo que apareció en la esquina de la habitación, comenzó a peinar sus largos cabellos grises. Al principio, peinó su cabello durante mucho tiempo, y luego comenzó a sacar los mechones de cabello que se le caían del cepillo y a arrojarlos en una taza de agua. Fue una vista absolutamente repugnante, pero cuando me dijo que bebiera ese agua sin dudarlo, bebí toda la taza, sintiendo cómo los grumos de cabello querían salir de mi garganta. Después de peinarse y de darme de beber esa agua, se quitó su larga camisón blanco y me preguntó, «¿Soy hermosa?». A la luz de la luna que entraba desde la calle parecía repugnante. Sus escasos mechones de cabello estaban dispersos por su cabeza y su rostro estaba retorcido como el de un ahogado. Sus pechos caídos con pezones deformes goteaban con alguna sustancia, y su vagina cubierta de pelusa blanca colgaba de manera antinatural, como si se hubiera complacido durante años con cruces de tumbas. «¿Soy más hermosa que ella?», preguntó nuevamente la anciana. No podía apartar la mirada, estaba como clavada a su horrible ser, y mi cuerpo tampoco me obedecía. Ella seguía preguntando, con insistencia sobre si era hermosa, y yo permanecía en silencio, hasta que todo lo que estaba sucediendo ante mis ojos fue borrado por el destello del amanecer. «Bebe». La anciana estaba nuevamente junto a la cama, ofreciéndome la taza frente a mi rostro. En la entrada de la habitación estaba ella, apoyada en el marco de la puerta mirándome, mientras la anciana intentaba en vano hacer que bebiera la desagradable sustancia. Un fugaz momento fue suficiente para darme cuenta de que frente a mí había algo alienígena.
No era la misma chica de la que me enamoré perdidamente en el trabajo. Era como su pálida sombra, vagamente parecida a ella, y eso daba miedo. Pero lo más aterrador seguía siendo que seguía siendo ella, aunque ahora ya no la reconocía. La anciana continuó empujándome la taza en la cara y yo, atravesado por 1000 pulsos de dolor, intentaba apartarme como podía. Pero pronto se cansó de eso, dejó la taza y se fue. Esa pequeña resistencia me dejó completamente sin fuerzas, y me hundí de nuevo en el sueño. Esta vez, ante mí volvía a estar la noche. La anciana estaba sentada frente al espejo, peinándose sus canosos cabellos. A través del reflejo, me miraba y sonreía. En el umbral apareció Keanu con un plato lleno de tortitas. Caminaba lentamente, y éstas caían formando un sendero como pétalos de rosa. Él estaba a punto de sumergirlas nuevamente en la crema agria con la que estaba cubierto. Al verlo, la anciana le gritó rápidamente: «Keanu, entra en la habitación». «Bueno, va, entra en la habitación, te lo digo». Y él, el chico sano, se desplomó y comenzó a gemir desgarradoramente. Al girarse, dejó caer el plato y salió torpemente de la habitación. De reojo, vi cómo las tortitas se dispersaban por todo el suelo, lo que hizo que la anciana saltara y comenzara a pisotearlas con furia, como si fueran cucarachas. Lo hizo con tanto odio que me dio náuseas. Esta repugnancia me despertó, y empecé a vomitar. Girando la cabeza hacia un lado, sentía como algo salía de mí, caía en la cama y se escurría al suelo, empapando las tortitas aplastadas con mi propio vómito. En mi boca sentía cabellos, que molestaban desagradablemente mi lengua, y el pensamiento de que eran pelos multiplicaba por 10 los espasmos del vómito. Luego volvía a caer en el sueño, y cuando volvía en mí, todo a mi alrededor estaba limpio. No había rastro ni olor de vómito, ni tortitas aplastadas en el suelo. Seguía existiendo en este interminable ciclo de sueño y vigilia, y no podía distinguir dónde estaba qué. Literalmente estaba atado, me envolvieron como a un bebé en sábanas, y me arrojaron un montón de crema agria para aliviar las quemaduras. Pero en raras ocasiones veía lo que estaba sucediendo, veía a esa bruja, y sabía con qué realmente me estaban alimentando. Había momentos en que ambas volvían, entonces les gritaba a la anciana y a ella, y luego volvía a caer en un sueño interminable. Cuando la esperanza me abandonó, sentí cómo las ataduras de las sábanas se aflojaban, y mi cuerpo era bañado por el aire fresco. El horror parecía estar llegando a su fin, pero al abrir los ojos me esperaba otra pesadilla. Fue entonces cuando vi mis piernas, delgadas franjas blancas, como en las fotos de las víctimas del Holocausto. Mi mirada se deslizó hacia arriba, hacia el vientre hundido y las costillas prominentes, hasta que caí nuevamente en la oscuridad. Esta interminable pesadilla pareció durar años según mis sensaciones, y junto con la percepción del tiempo transcurrido, comencé a tener la sensación de mi propio cuerpo. El dolor era mucho menor. En momentos raros de vigilia podía moverme y parecía incluso romper las ataduras de las sábanas con esfuerzo. Al mismo tiempo, a veces experimentaba destellos de conciencia. Al principio de mi historia, mencioné que practicaba sueños lúcidos, y tal vez eso me estaba salvando en ese momento. Cada vez más lograba atraparme en un sueño, reflexionar y evaluar la situación. A veces veía otras habitaciones de esta casa, pero lo atribuía a un sueño delirante, hasta que empezaron a repetirse regularmente de la misma manera. Así que ya sabía que al lado, detrás de la pared, había una habitación igual. Vi que desde mi cuerpo se extendía algo parecido a un cordón umbilical, algo que a menudo ven aquellos que comienzan a practicar sueños lúcidos, solo desde sus propios cuerpos y en forma de un hilo plateado fino. Este cordón umbilical era rojo y pulsaba con masas oscuras. No podía mirarlo por mucho tiempo, como si lo viera y no lo viera al mismo tiempo. Detrás de la puerta había un montón de velas encendidas y escrituras en las paredes.
Estaban escritas de manera tan descuidada que en su mayoría parecían garabatos caóticos. No podía descifrarlas de ninguna manera. Día tras día, al entrar en los sueños lúcidos, intenté llegar a esa habitación para ver a dónde iba ese cordón umbilical, y una vez lo logré, pero lo que vi allí me resulta repulsivo hasta el día de hoy. Durante todo el día, escuché cómo la lluvia golpeaba afuera, chocando contra las ventanas cerradas. Por lo general, para ese momento, ya me sumía en una sucesión de sueños y en la nada, pero extrañamente, nadie venía esta vez. Desde la derecha, detrás de la pared, se escuchaba un gemido, como si alguien aullara de horror. Entonces, quizás debido a una pequeña pero arraigada costumbre, o tal vez debido al clima, empecé a quedarme dormido gradualmente hasta que me encontré a mí mismo en un sueño. Al salir de mi cuerpo, caminé por el pasillo y vi una puerta entreabierta donde había una gran cama en la que algo se movía a la tenue luz. En ese momento, comencé a ver a dónde iba el cordón umbilical de mi cuerpo. Se dirigía hacia el centro de esa cama, hacia esa cosa en movimiento. Acercándome cuidadosamente, me horroricé al ver un gigantesco bebé deformado acostado en el centro con una cabeza desproporcionadamente grande. La cabeza estaba tan hinchada que parecía que estallaría con el menor roce. Gradualmente, comencé a distinguir rasgos en esta monstruosidad. Era el mismo chico que me gustaba de la chica, el Keanu de ella. Pero lo que me horrorizó aún más fue que alrededor de él yacían la abuela y ella, completamente desnudas. De manera antinatural, se frotaban contra él, lamiendo su cuerpo e emitiendo extraños sonidos, como si estuvieran serpenteando allí. En estos sonidos, empecé a distinguir la repetición de la palabra Kianua. La pronunciaban con fervor y deseo, con ansias y súplica. Mientras tanto, él seguía gimoteando encogido, reflejando su piel lustrosa a la luz de las velas. Todo pareció encajar en su lugar. Vi cómo los espasmos de algo desconocido fluían hacia él desde este cordón umbilical. ¿Acaso era esa mi vida? Me estaba devorando, succionando mi vida a través del cordón umbilical mientras yo moría lentamente en otra habitación. No podía determinar cuánto tiempo duró, semanas o meses. Mi cuerpo astral se alejaba lentamente de ellos, de regreso a la habitación donde yacía. Cuando vi mi cuerpo y ese cordón umbilical oscuro conectado a mí, supe claramente qué hacer. Con un esfuerzo de voluntad, lo separé de mí y, en un instante, como si hubiera despertado, noté cambios a mi alrededor que aún no podía ver. Detrás de la pared, el gemido aumentaba, volviéndose notablemente más fuerte. El cordón umbilical oscilaba en el aire, retorcido de forma perezosa. A simple vista, parecía estar vivo, observando las pulsaciones bruscas, y supe que estaba marchitándose, asfixiándose. Luego, de manera perezosa, comenzó a estirarse de nuevo hacia mi cuerpo y lo agarré nuevamente. Necesitaba pegarlo en algún lugar para que no intentara aferrarse a mí nuevamente. Ahora que ya no me unía nada a esa repugnante criatura al otro lado de la pared, podía moverme libremente en mi cuerpo astral. Al asomarme a la calle, noté una tenue neblina roja que flotaba sobre la caseta de un perro, junto a la cual yacía una cadena con un collar vacío. Se asemejaba a las densas partículas que se pueden observar sobre los cuerpos de las personas durmiendo, pero aquí era un rojo intenso que aumentaba a medida que me acercaba, similar a una nube de moscas. Recordaba haber practicado sueños lúcidos muchas veces, haber visto los cuerpos de otras personas durmiendo junto a mí en la misma habitación, pero nunca antes me había encontrado con un cadáver en el plano astral. Un perro muerto, endurecido por el tiempo, yacía en la caseta. Su cuerpo estaba tan flaco que no cabía duda de que murió de hambre. Acerqué el cordón umbilical al cuerpo del perro muerto y lo solté. El resto sucedió por sí mismo. El apéndice se adhirió al cadáver del perro y comenzó a contraerse lentamente, extrayendo de allí grumos de energía. La casa estalló en un grito salvaje. Me despertó de mi sueño la anciana.
Tocaba mi cuerpo de manera antinatural, girándolo y volteándolo sin parar, mientras no dejaba de maldecir. Todos mis esfuerzos se centraban en continuar haciendo como si nada hubiera sucedido y así seguir aparentando estar en un sueño. Tras la anciana, entró corriendo ella en la habitación, llorando mientras le gritaba a la anciana: «Anda, abuela, rápido, Keanu está muy mal, por favor». «No entiendo nada», respondía la anciana maldiciendo. «¿Keanu, mi hijo?». Mis pensamientos dieron vueltas y casi grito de sorpresa. La anciana seguía manipulando mi cuerpo, arrojando crema agria dentro de las sábanas, mientras desde la habitación contigua llegaban los llantos lastimosos de su Keanu. Ambas corrían por la casa, peleándose entre ellas. Escuchaba el sonido de los platos y algo caía al suelo. Los pasos resonaban en el pasillo, en el ático y en el patio. Había pánico entre ellas, y lo más alentador, no sabían qué hacer. Durante todo el día, dando vueltas por la casa e intentando calmar a Keanu, que seguía llorando, se olvidaron de alimentarme con su repugnante líquido. Sentía mi cuerpo, cómo mis brazos y piernas cobraban fuerza, cómo me obedecían y rompían esas repugnantes y mojadas sábanas. Aunque estuviera delgado y completamente deshidratado, pude romper el centro y pasar a través de un pequeño agujero. La crema agria goteaba por mi cuerpo y caía al suelo, que la absorbía como si fuera arena. Me balanceaba, mis piernas prótesis se adelantaban, enganchándose en los muebles. Acercándome a la esquina con un paño en la pared, lo tomé para limpiarme la maldita crema agria. Estiré y me horroricé. Detrás de ese paño estaba el espejo de mi sueño, frente al cual a la abuela le gustaba peinarse, pero eso no fue lo que me horrorizó. En el reflejo vi a un cadáver real, con el pecho hundido, cráneo envuelto en piel y brazos delgados como ramas. Mis 20 años se convirtieron en 40 o 50. En la mitad de mi cabeza había una enorme calvicie, y debajo de mis ojos se extendían profundas arrugas. Me habían chupado, casi me habían consumido. Les faltaba muy poco, y en estas sábanas solo habrían quedado huesos. El horror se transformó en ira. Aunque estaba completamente destrozado, muerto y apenas capaz de moverme, aún estaba aquí y no tenía intenciones de morir, especialmente para ellas. Durante mis expediciones astrales por la casa, recordaba cómo era todo y salía al pasillo. También había muchas velas colocadas caóticamente alrededor. Una tabla bloqueaba la puerta de entrada y hacía las veces de persiana. Saqué silenciosamente la tabla y la apoyé en el pomo de la puerta de esa habitación, desde la cual llegaban los lamentos, donde las tres yacían en la cama y se retorcían. Tomé una vela con cuidado y la acerqué a la cortina de la cocina. Luego tomé otra y la llevé al dormitorio, donde no sabía cuánto tiempo estuve prisionero. Coloqué otra en la cama y otra la puse dentro del armario. La cocina ya comenzaba a arder. Una ola de llamas se extendía por el techo, iluminando el lugar. La habitación y el pasillo brillaban, iluminándome el camino. En la entrada levanté la pala y, saliendo a la calle, la metí entre las manijas de las puertas. El fuego ya se escapaba por las ventanas y se dirigía hacia el techo. Nunca pensé que el fuego pudiera hacer su trabajo tan rápido. Como un asesino profesional, estaba acabando con esta casa y las brujas que había en ella. Recorriendo lentamente el patio, vi cómo ardía la habitación de Keanu junto con la habitación en la que estaba yo. Ni siquiera intentaron escapar, probablemente estaban lamiéndolo, y como si para confirmar mis palabras, se escuchó un grito espeluznante, seguido de otro y todo se cerró con un agudo chillido. A través de la ventana los vi arder, como despertándose de su acto semi-insensato y ya no podían hacer nada. Me sorprendió lo antinatural del color con el que ardían sus cuerpos. Pasaba de rojo a verde, luego a azul, y así sucesivamente hasta que los cubrió el techo que se derrumbaba sobre ellos. Todo terminó. Su grito se apagó, y en la noche solo quedó el crepitar de la madera ardiendo. Me dirigí hacia la puerta y choqué con el coche de juguete con pedales.
Era una copia exacta de aquel en el que habíamos venido una vez. Al salir a la libertad, sentí el frío de la noche. La tierra fría quemaba mis pies descalzos y mi cuerpo comenzaba a temblar. ¿En qué mes estábamos ahora? ¿Septiembre u octubre? Seguí caminando, volteándome ocasionalmente y mirando el punto brillante que se alejaba. Mis piernas se tambalearon lentamente, tropezando con la tierra, pero seguí caminando hasta que caí. Me desperté ya con la luz del día en la comisaría, a mi izquierda, apoyado en el brazo. El abuelo de la barba dormía tranquilamente. Este anciano fue el primero y único que escuchó mi historia. Le conté todo, incluyendo la experiencia astral y el incendio. Sí, muchacho, conozco historias similares, solo que en ellas el final era triste. Si lograste sobrevivir, puedo darte un consejo sobre cómo recuperarte. Dale todo lo innecesario al fuego en la naturaleza, y no solo en primavera. Quema todo lo que encuentres de más, ramitas, ramas y hojas, y mira las llamas, y caliéntate con su calor. Nuestros antepasados siempre reverenciaron el fuego. Nos protegía de la impureza y nos daba calor. Abre nuestra alma y ahuyenta toda la impureza de ella. Y sobre tu historia, es mejor no contarle a nadie, en el mejor de los casos. Pensarán que eres un tonto. En general, es mejor amar no a las brujas, sino la vida, y perseguir la vida, porque es la única que tenemos. En ese momento vi en este abuelo a Dios, que aunque no lo sentí en ese cautiverio, siempre estuvo conmigo. Le hice caso, y no le conté a nadie lo que sucedió. Dije que me secuestraron y que no recuerdo dónde. El investigador parecía conocer la verdad y me respaldaba, registrando cada una de mis palabras sin cuestionar. Por supuesto, mis padres estaban horrorizados al verme así, pero las lágrimas que caían por sus mejillas eran lágrimas de felicidad. Estaban contentos de que yo estuviera vivo. 3 meses de cautiverio, 3 largos, insoportables meses. Cuando regresé a casa, mis colegas del trabajo de verano empezaron a escribirme, alegrándose de haberme encontrado. Conversábamos sobre temas distantes. Luego, reuniendo valor, pregunté acerca de esa a la que alguna vez amé. Según me dijeron, ella se fue al extranjero al día siguiente de mi última aparición en el chat para cuidar a su hijo llamado Keanu. Miraba el chat, y ante mis ojos estaban sus siluetas en llamas, ardiendo con colores antinaturales. No tengo dudas de que hice lo correcto entonces, y si todo se repitiera, actuaría de la misma manera. Poco a poco mi vida comenzó a mejorar. Me recuperé en la universidad, encontré otro trabajo y empecé a pasear todos los días. El consejo del anciano funcionó. Cada día iba al bosque, recogía ramas caídas, troncos y los quemaba. Al mismo tiempo, me purificaba de la impureza que me había tocado, de las criaturas que me transferían como líquido a otro recipiente, de las brujas que nublaron mi mente y casi me mataron. Los fines de semana me iba a los bosques cerca de la ciudad, pasaba todo el día recogiendo ramas para la fogata y luego pasaba toda la noche mirando el fuego. Con el tiempo, recuperé mi peso anterior y desapareció el agotamiento. Mi cabeza volvió a estar llena de cabellos, aunque se notaban algunos rastros de calvicie. Las arrugas que se formaron durante esos 3 meses también desaparecieron. Pero yo seguía encendiendo fogatas y mirando el fuego, observando mi vida, analizándola para seguir adelante. Porque de todo se deben sacar conclusiones. Y ahora puedo decir con certeza, si estás enamorado en este momento y comienzas a perder la cabeza, corre. O mejor aún, ni siquiera lo intentes. En el mejor de los casos te beberán lentamente durante las conversaciones, exprimiéndote hasta que ya no seas necesario. En el peor de los casos, podrías terminar como yo, solo que más triste. Así que es mejor amar la vida, y si decides enamorarte, enamórate mejor de la vida, porque es única. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta
y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.